¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Le doy gracias a Dios, Padre, y a nuestro Señor Jesucristo, que me permitan el privilegio de poder ser un instrumento para una bendita enseñanza más. La enseñanza número 25 del libro de los Hechos. Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos, de todo corazón, deseo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo estén con todos ustedes para que puedan tener todas estas benditas riquezas que con obediencia, con fe, se va siendo un acreedor a ellas. Así que continuemos. Yo ya he orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús que van dando un seguimiento, por todos los suscriptores en México, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en España y en todo lugar en donde Dios permita que esta bendita palabra pueda llegar y pueda tocar sus corazones. Prosigamos con Hechos número 9. Vamos a empezar el versículo 32. Ya vimos y nos enseñó Dios con el ejemplo de Pablo, de cómo fue llamado, bueno, con todos los simbolismos, con toda la enseñanza, no como historia, sino lo que Dios quiere siempre enseñarnos, porque la palabra es viva. Así recordemos en todo momento que leamos cualquier libro de la Biblia, sea en el Antiguo Testamento, sea en el Nuevo Testamento, no es historia, la palabra está viva. Todo esto que Dios permitió, que es la Biblia y que es lo que ha transformado mi vida y la vida de muchos, no es como historia, sino como enseñanza viva, ya con historias vivas que Dios permitió para tener una enseñanza hasta que Cristo Jesús llegue y se acabe la oportunidad. Mientras tenemos vigente esta bendita puerta de esta bendita riqueza. Bueno, 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Todas estas son provincias, Lida, provincias que estaban en Israel, cerca de Jerusalén, Samaria, Galilea, Lidia. Son aldeas que así se les llamaba, comunidades donde habitaban puros judíos, judíos de la circuncisión, judíos de carne, como ya lo hemos visto. Ahora, Pedro visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana, pues el trabajo del Espíritu Santo, como lo vamos a ver en todo el libro de los Hechos, con Pedro, con Juan, con Pablo, con Bernabé, con todos los siervos que Cristo Jesús dejó preparados, como yo le dije, todos los días sin descanso, los utilizaba el Espíritu Santo y estaban en la obra de Dios, crucificados juntamente con Cristo, cómo hablaban, el poder que tenían para poder sanar, para poder curar físicamente, con poderes para que los judíos creyeran, como ya lo hemos visto, pero también la sanación, como ya lo hemos visto también, más importante es la interior en cualquier ovejita que se acerca. Recordando, antes de proseguir con esto, que Jesucristo es el médico, no tanto el médico de carne. Ya le dije que yo no predico que Cristo y Dios no puedan sanar un cáncer, puedan levantar a un paralítico de una serie de ruedas. No, sí lo pueden hacer cuando Dios quiere y cuando no sea una prueba, siempre y cuando no sea una prueba. Pero la principal sanación es la del corazón, es que lo que no puede hacer la ciencia humana, la medicina humana, lo que no puede hacer Satanás, porque Satanás también tiene poder y ha sanado en la carne, únicamente el Creador de los cielos y de la tierra y nuestro Señor Jesucristo son los que pueden transformar un corazón de piedra a un corazón de carne, un corazón enfermo a un corazón sano. Es el único. Hablando, como yo le dije, con toda sinceridad, Dios me ha permitido la enfermedad física, me ha permitido
estar en una silla de ruedas, me ha permitido ciertas pruebas, pero no cambiaría yo el volver a caminar y el volver a correr si tuviera otra vez un corazón de codicia, de avaricia, de odio, de rencor. Yo prefiero estar siempre y cuando me siga fortaleciendo Dios con su presencia, pero estar sano del corazón, estar sano de ser una nueva criatura, de no tener ninguna semejanza de la imagen de aquí abajo. Bueno, pero recordemos que físicamente estos hombres también hicieron milagros, como vamos a ver esta curación de Pedro. Pero no se le olvide un pasaje que hemos tocado mucho y que le vuelvo a repetir. Jesús, esto que va a hacer Pedro, de curar a una persona inválida, luego de resucitar a Dorcas, una mujer, una anciana, como lo vamos a ver, una discípula, eso, no recuerde bien que lo hizo también Jesús, digo Dios, por medio de Jesús, pero Jesús, cuando se maravillaban sus discípulos, acuérdense de esta palabra, les dijo, ¿ven estas señales que hago? Sí, Señor, ustedes las van a hacer mayor que yo. Ahora, ¿a qué se refería a mayor que yo? Porque Pedro pudo resucitar también como Cristo un muerto en la carne, en el mismo cuerpo, no para la vida eterna ni para el lago de fuego, sino para seguir viviendo en este cuerpo humano. Pudo sanar ciegos, pudo hacer lo mismo que Cristo. ¿A qué se refería? Cosas mayores que estas van a hacer. Se refería al discipulado, que nos va transformando mediante el poder de Dios y va quitando un corazón enfermo, un corazón antiguo, como le decía ayer, que verdaderamente los que hemos sido sanados, los que nos hemos entregado a Cristo, los que estamos en la cruz, pues ahora sí que ya lo pasado, pasado, no me interesa, ya no sufrí, ya no lloré, ya eso quedó en el mar, eso quedó enterrado. Cristo Jesús me sanó, me transformó, me puso un corazón sano. Y eso es lo que yo más deseo, porque el dolor más fuerte de Dios, de Cristo, y el sentir que tengo en Dios, pues es ver a la humanidad todavía con corazones dolidos, todavía con corazones pues dañados por el pasado, que no han sido verdaderamente sanados ni libertados. Esa sanación es mejor que un dolor de piernas, que un dolor de cabeza, que un brazo, que una ciática. Créame que es peor ese dolor en un corazón que este. Pero ya le dije, también Dios y Cristo, cuando quieran, pueden sanar y levantar a una persona de los muertos para volverle a dar nuevamente en el cuerpo humano vida, puede levantar a una persona de la silla, puede sanar una enfermedad, etc. Ahora aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos. Recordemos que siempre que la bendita palabra nos toca santos, significa escogidos o más bien ya sacados del mundo y consagrados para Dios. Porque ese es el pacto, usted vea lo que significa santo, y es una consagración, es la piedad, es inclinar mi corazón, es haber tomado mi cruz, es haberme bautizado, es haber entendido bien el mensaje del Evangelio, que cuando vino Cristo Jesús me dijo, la condición para que seas santo, la condición para que yo te limpie, la condición para que seas hijo de Dios es que dejes totalmente el mundo, es que mueras al mundo. Y recordemos que hemos hablado de un poder. Esos son los santos, los que han salido del mundo y no regresan al mundo. Los que han sido llamados y se han bautizado conforme al Evangelio, conforme a Felipe y el eunuco que ya vimos. Entonces, esta es la familia, ¿no? Porque siempre que hay alguien que es llamado por Dios, siempre un siervo como Pedro, como Pablo, vamos a ver más adelante, como Juan, siempre están con la presencia de Dios, con el sentir de Dios, con la angustia, con la preocupación de los santos, de las ovejitas que estén apacentadas. Sobre todo un apóstol, recuerde que ya hemos visto
que nunca deja de estar viendo por el fruto que ya hizo, por los que ya ganó, que en todo momento está al pendiente. Y también, si por otro lado, un hermano mío gana gente, gana hermanos, y yo no los conozco, pues claro que mi deseo y el deseo es de Dios, no mío, porque toda la gloria es para Dios, es ir a darles un abrazo, es ir a conocer a mis hermanos nuevos que predestinados y llamados por Dios. Más, le doy testimonio que este fruto lamentablemente hoy ya no está, y le voy a dar algún testimonio para poder entender bien estos pasajes de que fue a ver a los santos. Quiero decirle que en muchas ocasiones, tanto yo cuando podía caminar como siervos que todavía llevan el evangelio de esta congregación, la Puerta Angosta, que es de Cristo y que es de Dios, se han encontrado cuando tocan puertas o cuando llegan a querer hablarle a alguien con el evangelio, se han encontrado gente que dice, yo también soy cristiano, pero mire, yo le voy a dar testimonio. Anteriormente, cuando yo me encontraba un cristiano y me decía, yo también soy cristiano, hermano, le daba un abrazo, o sea, bendito sea Dios que estamos. Pero cuando no hay el sentir, cuando es un cristiano engañado, cuando es de carne, ya están acostumbrados a, soy cristiano, ¿y tú de qué? ¿Cuál es tu cobertura? ¿Qué iglesia? ¿Eres metodista? Y no sienten, porque no tienen el Espíritu Santo de una mujer que ha dado a luz. Yo, por ejemplo, le digo, ¿verdad? Yo tengo 9 años, 10 años de edad, y mi madre me dice que voy a tener un hermanito. Pues caray, cuando nace yo lo quiero ver, lo quiero abrazar, este es mi hermanito, bendito sea Dios. Y ese es el sentir de la verdadera familia de Dios. Hoy no, hoy dése cuenta del fruto, hoy están engañados, hoy ya soy cristiano, yo también, ahí te ves, a Rivera Archis. Entonces, vemos el fruto de Dios, porque esta bendita palabra es para meditarla, para salir del error. Sí, claro que si la bendita palabra me despierta y yo soy alguno, no es para juzgar, es para ver en dónde caímos, para velar, para ver en dónde fallamos, para rogarle a Dios y que nos venga ese sentir que nada más es de Dios. Bueno, que habitan en Lida. Ya vimos que Lida es una aldea. Y halló allí a uno, cuando estaba visitando a los santos, que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Ahora, cuando fue a los santos, encontró ahí, dentro de la congregación, a alguno que había recibido el bautizo, había recibido el evangelio y se había convertido. Halló ahí a uno y le dijo, Pedro, Eneas, un hermano que iba conociendo que ya se le había predicado el evangelio. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Meditemos, recordemos, bendito hermano, con todo amor y con todo respeto, yo únicamente hablo lo que Dios me da de discernimiento. Esto que quedó plantado en la bendita palabra, que tiene muchísima profundidad para la enseñanza de hoy, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primero, Jesucristo te sana. Recordemos que la bendita palabra nos dice que Jesús es el doctor. Nadie se puede jactar. Ningún siervo puede decir, no, pues esta es una ovejita porque gracias a que he dado mi vida, gracias a que 1 año, 2 años, tiene este cambio. No. El único que sana, el único que tiene poder, que Dios se lo delegó como Rey de Reyes y como dueño de la iglesia, el único que puede sanar, el único doctor, es Cristo Jesús. Recordemos algunas citas bíblicas para concordar. Alguna ocasión, nuestro Señor Jesucristo estaba sentado en una mesa de publicanos y de pecadores. Y los fariseos, que ya también hemos estudiado que eran hipócritas, que son hoy los cristianos carnales, que se jactan, ¿verdad? Y no tienen el Espíritu Santo, llegaron y criticaron a Jesús, que por qué se sentaba con pecadores. Jesús dijo, los enfermos tienen necesidad de doctor, los sanos no.
pero ahí no había ni paralíticos, ni había ciegos, ni sordos. Y Jesús les decía, los enfermos a los pecadores de lepra. Claro, lepra espiritual, porque desde el Antiguo Testamento, la lepra que viene en el Antiguo Testamento era espiritual. Una lepra incurable y una lepra que sí se podía curar, ya representando también los dos tipos de pecado que hay hoy en este nuevo pacto. Pecado que puede ser perdonado y pecado que ya no puede ser perdonado. De igual manera, la lepra en el Antiguo Testamento, que no era curable, pues había un valle que se llamaba el Valle de los Leprosos, en donde el pueblo tenía el mandamiento de Dios de expulsar a los leprosos en ese valle y ahí morían. Había puro leproso. De igual manera ya simbólicamente Dios nos dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ellos están con una enfermedad que es la muerte, que es el pecado, ¿verdad? Y ellos están en el valle que es el mundo. Ahora, hay también una lepra donde era curable, todo esto viene en el Pentateuco, en la ley mosaica, y era una lepra que la que se podía curar y recuperar, pues estaban en una área de recuperación, se recuperaban y se incorporaban. Entonces, ya Cristo Jesús, desde el momento en que se llama doctor, como yo le vuelvo a repetir, la codicia, la avaricia, el odio, los deseos de la carne, toda esa enfermedad que nos trajo Satanás. Ahora, aquí ya le voy concordando con versículos bíblicos para poder fortalecer esta enseñanza. Bueno, entonces dice, y halló a uno que se llama Eneas, y dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sanará. Levántate, coma, porque todo tiene enseñanza. Y recuerde que hay una alabanza que dice, levántate y sé valiente, porque ha venido su luz. Y recuerde también, para concordar, un versículo bíblico, Lázaro, levántate y sal de la tumba. Cada que Dios nos toca la palabra levántate, es para trabajar en su obra, es para levantarnos de los muertos, es para levantarnos de la enfermedad, es para levantarnos de la carne, es para salir del mundo. Le digo algo, ¿recuerda también alguna ocasión cuando Jesús fue a visitar a la suegra de Pedro? Que la suegra de Pedro estaba enferma, con fiebre. Recordemos que Jesús la sanó y fíjese bien que dice la palabra, enseguida se levantó y le servía. Todo con mucha profundidad. Porque de igual manera, yo estaba enfermo, estaba paralítico, estaba ciego, estaba sordo, estaba mudo. Cristo Jesús me resucitó, Cristo Jesús me regresó a la vista, como a Pablo, Cristo Jesús me regresó el oído, Cristo Jesús me regresó la boca y me puso pies para llevar el evangelio, con mi boca, claro está, y en el momento me levanté a servirle, porque para eso nos vino a sanar. Entonces dice, se levantó y haz tu cama. Ahora, la cama representa un lugar, ya sea para descansar, para dormir o para recuperarme de una enfermedad. Recordemos las vírgenes insensatas que están cabeceando. Recordemos que la bendita palabra siempre nos toca que dormir es estar pecando, es estar sin servicio, es estar sin amar al prójimo, es estar en una doctrina equivocada. Entonces, de aquí vamos viendo, haz tu cama. Y hizo su cama y enseguida se levantó. Así como Cristo Jesús fue levantado por gloria de Dios, así también nosotros fuimos levantados para servir a nuestro Señor. Claro, aquí con ejemplos físicos, como hemos visto muchos ejemplos físicos de enfermedades, pero al final de cuentas, sea una enfermedad espiritual o sea una enfermedad corporal, es para servirle a Dios. Y quiero decirle que una enfermedad corporal de ser sordo, ser ciego o estar en la silla, no me impide dar testimonio de las cosas de Dios y de trabajar en su obra. Bueno,
Dice, y le vieron todos los que habían en Lidia y en Sarón, que era otra aldea también ahí pegada, los cuales se convirtieron al Señor. Bendito hermano y bendita hermana, yo le he venido dando testimonio también, que gente que me conoció, ¿cómo era yo? Como también lo vimos con Pablo. Aquel que perseguía a la iglesia, ahora predica a Jesucristo. Aquel que era borracho, ya no hablando de Pablo, aquel que era quizás drogadicto, aquel quizás que robaba, o aquel que maltrataba a sus padres, aquel que fue un mal hijo, un mal padre, un mal esposo, ahora es una criatura diferente. Ahora da amor, ahora predica a Cristo, ahora ya no hace ninguna obra mala, ahora ha crucificado su vida para derramar su vida y dar por gracia lo que recibió por gracia. Ahí está, bendito hermano y bendita hermana también, que no nada más por la palabra podemos ganar a la gente, sino también mostrando el poder de Dios, mostrando el poder de Dios dentro de nuestras almas, con una conversión. Como le decía ayer, claro que el pecador nunca se va a dar cuenta de cómo hablamos, de cómo caminamos y de la obra que hacemos en la cruz para los que van a ser sanos. Ellos no se dan cuenta. ¿Por qué? Ya está escrito en la ley. Si no se dieron cuenta con Cristo, con Pablo, pues ya sabemos que está escrito. Pero ¿sabe qué? Hay gente que sí va a creer. Hay gente que verdaderamente sí les va a tocar el corazón. Acuérdese también que bíblicamente hay una enseñanza en donde dijo Jesús, ustedes son culpables de que blasfemen el nombre de Dios. Y ahí cuando da esa enseñanza, nuestro Señor Jesucristo habla de los hechos de los cristianos, que por la conducta nefasta que tenían, blasfemaban el nombre de Dios. Otro versículo bíblico que nos enseña que muchísimos seres humanos que se les ha llegado con el Evangelio, a mí me toca y me dicen, no, cristiano, no, para ser como pare de sufrir, o para ser como el séptimo día, o para, no, gracias, así estoy bien. Entonces, por culpa de ellos es blasfemado el nombre de Dios. Pero los que quieran ir a la vida eterna, los que verdaderamente tengan temor, los que verdaderamente tengan la presencia de Dios y tengan la misericordia de ver la miseria, pues van a ser hombres entregados para ser instrumentos, ya sea por medio de la palabra o por medio de una sanidad del corazón, para que la gente pueda creer y pueda convertirse. Acuérdense que estamos hablando en estos tiempos de tiempos que no eran de apostasía. Entonces, fíjese bien lo que dice, le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, todos los cuales se convirtieron al Señor por el poder de Dios de hacer milagros. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, no hay mayor milagro, como yo le decía ayer, tocando otra vez este punto, no hay mayor milagro para mí que ver a una persona que estuvo en una silla de ruedas por quizás 20 años y en 2 o 3 operaciones quedó bien y pudo caminar. No. Tampoco para mí es un milagro, digo, qué bueno, ¿sí? De un ciego que fue ciego y quizás sí, con la tecnología que hay hoy pudo ser operado y pudo ya ver, pues qué bueno. Pero ya le dije que la ciencia humana y la tecnología humana no pueden transformar a ningún ser humano para ponerle un corazón de carne y dejar un corazón. Nadie puede convertir a un ser humano a imagen de Dios, a una criatura espiritual, a una criatura con un fruto de amor, paz, mansedumbre, templanza, bondad, a un fruto de misericordia, a un fruto de dar la vida y dejarlo todo. El único que puede sanarnos de lo que trajo Satanás, a su nombre gloria, es Cristo Jesús. Y por esa sanación, muchos que nos conocieron, o bien muchos que conocieron a otros que gracias a Dios pude llegar a sus vidas, ¿verdad? Y después de un tiempo se dieron cuenta de su transformación,
también creyeron, porque a mí me ha pasado así. Gente que Dios me permitió llegar por primera vez a sus vidas y convertirlas, y Dios las transformó en 1 o 2 años, pues los parientes, los que los conocieron y vieron su conducta, pues después se convirtieron por la conducta y por el poder de Dios. Porque no hay mayor luz, no hay mayor testimonio que poder predicar la bendita palabra con ejemplo en la cruz y con un fruto de bondad. Amén. Gloria a Dios. Ya siendo sanos totalmente. Bueno, vamos a ver otro milagro de Dios. Dice, había entonces en Yospe, una ciudad marítima, ¿verdad? Dentro de Jerusalén, todo este de Israel, una discípula llamada Tabita. Ahora, mucha atención, mucha atención. Discípulos vino a llamar Cristo Jesús y Dios. ¿Y vino a ofrecer la cruz nada más a hombres? No, no. Vino a ofrecer salvación, vino a ofrecer la cruz y vino a ofrecer su enseñanza también a las mujeres. Porque recuerde que la palabra discípulo significa alumno o discípula, alumna. Pero recuerde que para que tengamos acceso a la voz del maestro de maestros, que es Cristo Jesús, para que podamos entrar a esta bendita enseñanza y esta sabiduría que no es de aquí abajo, recuerde cuál es el precio. Jesús dijo, nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue todos los días. Ese es el precio, como ya lo hemos visto. Ahora, aquí estamos viendo con la bendita palabra, medite, bendito hermano y bendita hermana, ovejas, seres humanos que estaban con temor, que verdaderamente estaban haciendo como las cosas como Dios manda, los mandamientos. Ahora bien, las mujeres, lo único para lo que no fueran llamadas son para tener un ministerio de pastor, o de pastora, o de apóstola, o de evangelista. Eso no. Las mujeres tienen el don de ser profetizas, pueden enseñar la palabra a grupos como matrimonios, ser ejemplo, como lo vamos a ver en todo el libro de los Hechos, si usted sigue dándole un seguimiento, que para eso es el libro de los Hechos, para poder entender el ministerio que Dios ha encomendado tanto a hombres como a mujeres y el fruto que se debe de dar. ¿Qué es lo que hace la mujer cuando alcanza una estatura espiritual, como lo vamos a empezar a ver con Dorcas, con esta mujer? ¿Cuál es el fruto, verdad, que tienen? Bueno, entonces fíjese bien. Una discípula llamada, Tabita, no Dorcas, Tabita, una discípula que traducido quiere decir Dorcas. Tabita, pero traducido quiere decir Dorcas. Bueno, fíjese bien, ponga atención. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas, que hacía. Ahora, las buenas obras no es dar limosna, no. Vamos a meditar en este versículo, concordando con las enseñanzas que Cristo Jesús vino a darnos. La bendita palabra me enseña que alguna ocasión a Cristo Jesús le llamaron Maestro Bueno. Y él dijo, a nadie llames bueno, porque solamente uno bueno hay, y ese es Dios. Diciendo Cristo, mire, si yo tengo este fruto, es porque tengo a Dios adentro. Ahora, de igual manera, Gálatas 5:22, viene el fruto del Espíritu Santo y el fruto del diablo, que es de la carne. Viene el fruto del Espíritu Santo. Pero para que nadie se gloríe, no se le olvide, a los que han dado un seguimiento, no es por obras. Nadie se puede dejar dar gloria cuando hay buenas obras hacia las ovejas, porque es Dios el que hace todo por medio de nosotros. Entonces, al decir que esta mujer tenía buenas obras, ¿quién era? Tenía el Espíritu Santo. Ahí vamos entendiendo. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, abundaba en buenas obras y, aparte en otra cosa, primero,
¿qué es una buena obra para Dios? Mire, porque ahorita vamos a hablar de limosnas. La Iglesia Católica Apostólica Romana habla de una mujer, la Madre Teresa de Calcuta, que ya murió, pero que hizo unas obras que el catolicismo la puso como ejemplo, de adoptar niños, de ir con gente pobre, de llevar cobijas, de llevar despensas, de abrir lugares a la gente que no tenía dónde quedarse. Ok, yo le digo, meditemos, ¿esas serán buenas obras? ¿O qué obra será mejor? ¿Usted vio alguna ocasión a nuestro Señor Jesucristo repartiendo cobijas, repartiendo dinero, repartiendo despensas? No, ¿verdad? Bueno, recordemos también otra cita bíblica. Pedro, cuando le pedían una moneda de oro, ¿qué le dijo al que estaba tullido? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y camina. Ahora, la mejor obra que Dios hace, la mejor obra es llevar vida. Sacarlos del lodo, del mudalar, por medio del Evangelio y por medio del Espíritu Santo. Porque recuerde, el que convence de pecado, el que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Y el único que puede hacer esa obra es Dios, y el único bueno es Dios. Y usted dirá, oiga, pero es pobre. Sí, una vez que ya se convirtió, recuerde que ya vimos que todos debemos de poner las cosas en provecho común para que no haya necesidad. Pero una vez que se convirtió, cuando no se quieren convertir, pues ahora sí que ya es también pues el hambre, las guerras, las enfermedades incurables, todo lo que se está viendo en el planeta Tierra que se llama principios de dolores de parto, es porque no quieren saber de Dios. Es porque cuando se les predica el Evangelio, no lo quieren. Y escrito está, hay un pago también aquí y otro pago cuando venga el juicio. Entonces, yo no puedo ayudar a una persona que no cree en Dios, porque ya está profetizada para el mal. Pero sí, una persona que cree, una persona que se llegó con el Evangelio, entonces nuestro deber, recuerda que dijo Cristo, que a los pobres nosotros siempre los íbamos a tener. Ya hablamos de ese tema a los que han dado un seguimiento, ¿verdad? Que es Dios por conducto de nosotros también esas buenas obras. Bueno, entonces, esta mujer, las obras que hacía, pues obviamente era un fruto del Espíritu, de enseñar la palabra, de dar testimonio de las buenas nuevas, porque una mujer puede dar las buenas nuevas de salvación, claro. Una cosa es que no predique y que no enseñe en una congregación, solamente el apóstol que puede gobernar, ¿verdad? Puede hacerse cargo, y otra cosa es que enseñen a las personas en casas, en grupos pequeños, muy diferente. La mujer puede evangelizar también, puede dar testimonio como la samaritana, que fue a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, abundaba, y fíjese bien, porque estamos estudiando el fruto del Espíritu Santo en personas que verdaderamente son cristianas. ¿Qué es abundar? Una semana sí, o un domingo y lunes, martes. No. Abundar es que yo vaya a la llave de mi agua y nunca se acabe. Que mi tinaco esté lleno. Que tenga en abundancia agua. De igual manera este fruto es todos los días, como yo le he venido dicho, abundaba en buenas obras, porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Dice, y en limosnas, ¿qué hacía? Pero recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que por lo menos, no sé en su país de origen de usted, pero por lo menos aquí en México, la limosna se tenía el conocimiento que era, si yo traía 200 pesos en mi bolsa, era una migajita, darle un peso, ¿verdad? Toma una limosna, un chuchuluco. No, en el Antiguo Testamento la palabra limosna era dar de mi corazón
más de lo que yo o lo que Dios ponga en mi corazón. ¿Sí? En abundancia también. Limosna. De hecho, recordemos que hay una cita bíblica sobre eso también. Un ejemplo que pone Cristo Jesús, donde estaba una mujer que llegó y dio un denario, que era el sueldo mínimo, y otro que dio, póngale un talento de oro, de 34 kilos y medio de oro. Entonces, Cristo Jesús dijo, de cierto, digo que esta mujer dio más que el otro. Porque esta mujer dio todo lo que traía en su bolsa y el otro dio solamente algo de lo que tiene o de lo mucho que tenía. Póngale que a lo mejor tenía 10,000 talentos y dio uno. Pero la mujer dio todo. Entonces, vamos viendo también, bendito hermano, ya vimos en la bendita palabra, en el libro de los Hechos, que cuando los cristianos creían y tenían un entendimiento, abundaban en buenas obras, vendían sus casas, su dinero y ponían todo a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles no se robaban el dinero como hoy, sino que repartían el dinero y no había necesidad, no había pobreza. Entonces, esas son las limosnas, el dar, el despojarse, el no poner la confianza en el dinero como Ananías y Zafiras, que ya también lo vimos, que perecieron. Y ya también vimos a los que han dado un seguimiento, el peligro del dios Mamón, el peligro del dinero, que los que tenemos un entendimiento sabemos que nosotros si damos, yo no le voy a decir, Dios te va a multiplicar tu granero si das, porque ese es un engaño y una blasfema de Satanás. De hecho, en Corintios, cuando Dios habla por medio de Pablo a los corintios que están preparando una ofrenda para Macedonia o Acaya, creo, que están preparando, les dice Pablo, y ustedes, en su corazón está, Dios les va a cambiar eso por sabiduría, por crecimiento, por entendimiento, por el favor de Dios. Y claro, para mí está que no me afane, que el comer y el vestir siempre lo promete Dios a un verdadero cristiano. Eso no hay problema. Entonces, una persona que ha entendido esto no pone la confianza en el dinero, no está ahorrando, no tiene cuentas, no tiene miedo, sino más bien ayuda y hace buenas obras, porque recordemos que a los pobres, dijo Cristo, siempre los van a tener ustedes. Y aquí Dios nos pone en prueba. Esta mujer pues tenía, ¿verdad? Y Dios la probaba. Bueno, entonces fíjese bien. Y aconteció que en aquellos días enfermó esta mujer, Dorcas, ¿verdad? Y murió, pues después de lavada. Y la pusieron en una sala. Ahora, vamos también estudiando. Yo soy impío y estoy en contra de Cristo. Y hubiera dicho, ya ves, la señora se le hubiera llevado Dios sin sufrimiento. Mira, tuvo que enfermar, pobrecita, y luego murió. Te dije que ese no era el camino. Bendito hermano y bendita hermana, muchos cristianos han enfermado, han muerto en aserraderos, han muerto comidos por los leones, han muerto en antorchas, porque así usaban los cuerpos, los quemaban vivos y los utilizaban para alumbrar calles. Otra muerte también era que ponían un palo en el mar, los amarraban, bien amarrados, clavado el palo, y iba subiendo la marea. Les llegaba el agua aquí 1 de la tarde, y a las 5 o 6 de la tarde les iba subiendo la marea hasta ahogarlos. O sea, el morir en el cuerpo, sí lo dijo muy claramente nuestro Señor: polvo eres y al polvo volverás. No temas, si sea por una enfermedad, que te asesinen, no importa, ¿sí? Y lo importante es el fruto que hayamos dado aquí en el planeta Tierra. Ahora, ella enfermó y murió. Después de lavada, porque eran los cultos que tenían los hebreos, como a Cristo Jesús, lavaban el cuerpo, lo preparaban y lo vendaban, y hacían algunas ciertas costumbres que venían
desde el Antiguo Testamento. La pusieron en una sala. Y como Lida, que era esta aldea, estaba cerca de Yospet, de esta ciudad que acabamos de ver marítima, estaban cercas, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí en Yospet y sabiendo que había muerto Dorcas, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Aquí también vamos a aprender algo muy importante. La bendita palabra siempre nos habla que este pacto es de fe, es de creer en el poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta muchas ocasiones mediante siervos que han alcanzado una estatura espiritual para que Dios, por imposición de manos, pueda mostrar su poder. También Dios puede manifestarse por medio de una oración. Si es que hay algún santo, si es que hay alguien ahí que verdaderamente sea digno de que Dios escuche sus oraciones. Porque esto lo dice la palabra, no lo digo yo. Dios no escucha a los pecadores. Entonces es muy importante también saber con quién podemos contar y dónde viene la fe. Pedro, como ya vimos en el libro de los Hechos, que muchos enfermos, al pasar, nada más con su sombra o nada más con tocarle sanaban. Ya se había difundido ese poder que Pedro tenía. Recuerde que vimos también de Simón el Mago, que quiso comprar el poder a dinero. Bueno, ya lo hemos visto, los que han dado un seguimiento. Entonces, sabían que Pedro estaba en Yospet y le mandaron traer cuando murió con una enfermedad de Dorcas. Claro, ¿para qué? ¿Para qué lo mandaron traer? ¿Cuál era la fe de esta gente? ¿Cuál era la fe de estos cristianos? ¡Ja! Dios es poderoso para resucitarla si se lo pedimos en conjunto. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, de Yospet a Lida. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas, llorando, mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas. Hacía, estaba con ellas. Ahora, todas las viudas, que también bíblicamente la palabra nos deja una enseñanza sobre las viudas muy grande, que creo que ya usted lo sabe y que está en el Nuevo Testamento. Dice la bendita palabra en Santiago que la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos e ir y ver por las viudas. Claro que todo tiene muchísimo simbolismo y muchísima enseñanza. También en Corintios nos dice la bendita palabra que las viudas jóvenes se casen, pero ya las viudas de edad, con hijos sujetos al cristianismo, la iglesia tiene que ver por ellas, tiene que mantenerlas, tiene que darles un techo, hospedaje y mantenerlas. Todo, no lo digo yo, lo dice la bendita palabra. Las viudas ya de cierta edad, que ya no son jóvenes y que ya no se casan y que se han quedado viudas. Bueno, entonces, Dorcas era una persona madura. Estas viudas también, si eran cristianas, eran viudas grandes, porque si no hubieran cumplido con el mandamiento de volverse a casar. Ahora, las viudas lo rodearon y le lloraron a Pedro enseñándole las vestimentas que Dorcas tenía, porque recordemos que le habían quitado la ropa para lavarla, como diciendo, mira, murió. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, supo lo que querían y estas mujeres tenían la fe, porque recordemos que alguna ocasión llegó algún ciego con nuestro Señor Jesucristo y le dijo, Señor, sáname. Y Cristo Jesús le dijo, ¿crees que yo pueda hacerlo? Y el ciego dijo, sí, Señor. Y le dijo, hágase como tú creíste. Y esto es muy importante
bendito hermano y bendita hermana, porque el que se acerca a Dios debe de creer que le hay, que es poderoso. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Pero ya le dije también que primeramente entrega, primeramente sinceridad, para que Dios se pueda manifestar. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas para concentrarse y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Así como nuestro Señor Jesucristo resucitó también muertos en el cuerpo humano. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la única resurrección que Cristo Jesús hace y que va a hacer y que no nos delegó poder a nadie, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a nadie, para poder resucitar el día que Él venga por segunda vez y levantar de los sepulcros a los que hayan muerto en Cristo y arrebatar a los que hayamos quedado. El único que tiene poder para esa resurrección es Cristo. Y recuerde, la bendita palabra nos enseña muy claramente que allá arriba donde está Cristo todavía no hay ningún ser humano de los que habitaron aquí en el planeta Tierra, excepto Elías, que fue arrebatado al tercer cielo, y Enoc. De ahí en fuera, muchos dicen que Moisés, no es cierto. De ahí en fuera, y ellos no fueron resucitados, mucho ojo. Elías y Enoc no fueron resucitados porque no murieron. No experimentaron la muerte. Fueron arrebatados. Entonces nosotros estamos hablando de una resurrección, y para ver una resurrección debo de estar muerto o dormido, como dice la palabra. Entonces, no hay nadie allá arriba, y eso se lo puedo mostrar yo con la Biblia, porque hay muchos cristianos, muchísimos, que enseñan que ya hay gente en el lago de fuego, en el infierno, que ya hay gente allá arriba. De hecho, por ahí algún tiempo sacaron algún video los herejes para hacerse millonarios y famosos de voces en el infierno, ¿no? De creo que en Rusia o no sé en qué país cavaron buscando no sé qué cosa y que empezaron a oír lamentos, bueno, una serie de tonterías. Claro que Satanás engaña a los indoctos. No puede engañar a los que tienen la verdad. No pueden engañar a los que tenemos la ley en el corazón. No pueden. Entonces, va a haber un juicio desde Adán hasta el último ser humano que haya nacido. Ahorita llevamos 6,000 años, 6,000 y fracción de años. No creo que lleguemos a los 7,000, eso sí se lo aseguro, ¿no? Le profetizo, pero de esos 6,000 años a cuando llegue Cristo, todos vamos a ser levantados. Primeramente su casa, primeramente vamos a ser juzgados y luego los que no fueron de su casa. Entonces, resurrección que Cristo Jesús hizo para que mi espíritu regresara a mi cuerpo y pudiera estar otro tiempo aquí en el planeta Tierra, sí lo hizo Jesús, y también dio el poder por medio del Espíritu Santo para que ese tipo de resurrección también se hiciera por medio de estos hombres. Y no dudo que si hay alguna iglesia sana y hay alguien que tenga ese don, no dudo que se pueda seguir haciendo. Yo no soy apóstol, yo no tengo ese don, hay diversidad de dones, y no se ha dado también lugar para llorarle a Dios por un muerto. Tengo testimonio también yo, por ejemplo, nada más, ¿verdad? Y para darle gloria a Dios respecto al tema que estamos hablando, que mi padre, cuando estuvo desahuciado en una clínica del Seguro Social aquí en México, a los 89 años, ya cumplir casi los 90, lo querían entubar. Ya los doctores nos decían que no pasaba de ese día o de 2 días.
Yo ya tenía a mi padre, pues, cuidándolo algunas semanas, junto con mis hermanos, nos turnábamos. Y pues yo le oré a Dios porque no soportaba ver sufrir a mi padre. Le pedí a Dios. Y créame, bendito hermano y bendita hermana, yo se lo digo delante de Dios, no para gloria de Dios, para esta enseñanza, no para gloria mía, que el día que desahuciaron a mi padre y dijeron que probablemente ya no pasaba la noche, al día siguiente, porque nosotros no permitimos, perdón, lo querían entubar y no permitimos, no lo entubaron. Lo querían entubar y no lo permitimos nosotros para que durara un poco tiempo más, nada más. Entonces dijeron que no pasaba la noche y al día siguiente mi padre empezó a hablar, empezó a levantarse, llegaron los doctores y se quedaron impactados de que mi padre estaba bien. Y inclusive lo checaron y lo dieron de alta. Todavía lo tuve unos meses más, sano, a mi padre, y claro, luego Dios lo durmió sin dolor. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí llega también un momento en que cuando ya se nos termina a nosotros, pues el tiempo de haber servido a Dios para irnos a la vida eterna, pues bueno, alguna ocasión, concordando con este versículo bíblico, de igual manera, cuando Pablo anunciaba que pues ya Dios lo estaba llamando y que hubo una profecía que Pablo les dijo que iba a Jerusalén para ser muerto allá, se entristecieron los hermanos, ¿verdad? Pero pues ahora sí que todos tenemos un lapso para trabajar y para ir a reposar. Y Pablo decía muy en concreto, no sé qué sea mejor para mí, si irme ya de este cuerpo y que tenga yo mi reposo y el galardón de Dios y de Cristo Jesús, o seguir en este cuerpo por amor a ustedes. Y dice Pablo, yo sé que es mucho mejor irme, pero por ustedes prefiero seguir padeciendo. Claro que ese amor era de Dios. Y muchas ocasiones, cuando le pedimos a Dios, algún ministro de Dios por medio de un instrumento, pues Dios nos escucha, como lo vamos a ver ahorita. Porque estas viudas que lloraban por el fruto de Dios, por medio de ella, por el amor que ella tenía hacia ellos. Porque recordemos que tener a Dios es poner mis dones en provecho común, primeramente por los de casa. Y cuando un santo, bendito hermano y bendita hermana, recibe la bendición de Dios por medio de ese siervo durante 1 año, 2 años, 3 años o el tiempo que sea, pues claro que lloramos, claro que lo extrañamos, porque el amor fraternal y el dar un servicio y haber dado el fruto de Dios, nos acostumbramos como Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús decía que tenía que padecer, lloraban y decían, no Señor, no nos dejes. Y Él dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Él los va a consolar. Pero vemos también cómo los discípulos sufrieron, que habían caminado y habían visto el fruto de Dios que les repartió durante el tiempo que los discípulos. Trato de expresarme para poder comprender cada versículo. Bueno, entonces dice la bendita palabra. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva, como diciendo, ustedes son santas, ustedes verdaderamente tienen el fruto de Dios, ustedes verdaderamente pidieron a Dios algo como instrumento mío, y Dios las escuchó, y aquí está viva, ya no lloren más. Esto fue notorio en todo Yospet, y también por este milagro que Dios permitió, y lo permitió para esto, y muchos creyeron en el Señor, porque recordemos que la manifestación del poder de Dios, como ya se lo he venido diciendo, es para que crean los que no son ganados por el Evangelio.
Porque muchos también pueden ser ganados por las conversiones. Ahora también recordemos que la principal resurrección del poder de Dios para mí, antes de proseguir, mire, si yo voy a una iglesia y tuviera el privilegio de poder ver un representante santo que resucitara a un anciano o a una anciana o algún joven, como en el caso de Pablo, que lo vamos a ver más adelante, que se cayó de una altura porque le venció el sueño y murió. Sí le daría gloria a Dios, pero no me maravillaría, porque conozco el poder de Dios. Claro que le daría gracias a Dios, pero más me maravilla la resurrección, porque hay 3 resurrecciones. Fíjese bien lo que les voy a decir, 3 resurrecciones. Más me maravilla la primera resurrección que trajo Cristo, que es por medio del bautizo. Mi espíritu estaba muerto. Era un ser carnal. Estaba muerto. Ahora, más me impacta esa resurrección, porque en el momento que fui llamado y tomé mi cruz y me bauticé, en el momento que salí, recibí la primera resurrección. La segunda resurrección, que no todos tenemos, y por decir segunda, acceso a ella, es cuando alguien muere como Dorcas y se le regresa la vida al cuerpo humano. Y la resurrección, que también me maravilla, es la que estoy esperando, es la que ningún ser humano ha visto todavía ni ha experimentado. Es cuando llegue Cristo Jesús y nos levante y en el aire nos transforme y nos dé cuerpos espirituales, que claro que ya somos espirituales, pero cuerpos semejantes a Él. Esas son las dos y la otra que espero también me va a maravillar. Mucho me va a maravillar cuando yo vea eso. Que Dios me lo permita, ¿no? Porque para eso estamos concursando. Bendito hermano y bendita hermana. Para no quedarnos en los sepulcros y ser resucitados 1000 años después, pero para una perdición eterna. Bueno, entonces muchos creyeron y aconteció que se quedó muchos días en Yospet, Pedro, en casa de un cierto Simón curtidor. Ahí mismo en Yospet. Ahí se estacionó Pedro. Ahí se quedó en casa de un curtidor de pieles. Hermano, obviamente, ¿verdad? Que ejercía ese oficio. ¿Por qué? Porque Pedro y ningún hermano, perdón, no sé por qué se me está aflojando tantito, es que el aire y todo. No sé por qué, perdón, Pedro y cualquier cristiano no se hospedaban en cualquier casa. Ya vimos también que los cristianos que tenían propiedades y no las vendían, las utilizaban o ya sea para ponerlas al servicio para congregar o también para hospedar. Así que este varón obviamente ha de haber sido un cristiano, Simón, el curtidor, en Yospet. Ahora bien, vamos a empezar el capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Vamos a penetrar en esta enseñanza, en este capítulo 10, bendito pueblo de Dios, al primer hombre gentil, que no era del primer pueblo circuncidado en el prepucio, porque ya vimos hasta ahorita que todos los que se les predicaba la palabra era el primer pueblo, eran los de la circuncisión. Este hombre que aparece aquí, Cornelio, va a ser el primer hombre que aparece en la Biblia, donde se cumple la profecía, donde Cristo Jesús dijo: yo soy la piedra angular, que he venido a unir a dos pueblos, donde se cumple la profecía que Cristo Jesús no nada más había venido
a llamar al primer pueblo, sino a los que también no éramos pueblo suyo, pero que los cristianos, como lo vamos a ver, el primer pueblo, incluyendo a Pedro y incluyendo a los apóstoles, los baluartes, Juan y los demás apóstoles, todavía, a pesar de que habían recibido el Espíritu Santo, todavía no comprendían, eso lo vamos a ver con la palabra, todavía no comprendían que el Evangelio y el llamamiento también era para los que no éramos pueblo de Dios. ¿Sí? Porque este hombre era un romano, era un centurión. Lo más seguro es que era un romano, porque nada más habían romanos griegos, o si no era romano griego, pero era muy raro que un griego estuviera al frente o fuera un centurión, que el centurión estaba a cargo de varios soldados, de varios grupos de soldados. Ahora, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, porque así se identificaban también las compañías de soldados, ¿no? 2,000, 3,000 soldados, la italiana o la romana, etc. Bueno, dice que este hombre, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo me pongo a meditar, bendito hermano y bendita hermana, y toda esta gente que utilizó en su momento Dios para crucificar a nuestro Señor Jesucristo como instrumento, que fue Pilato, que fueron romanos, muchos creyeron sin tener la oportunidad de que se les predicara el Evangelio, porque habían vivido ese evento y habían visto muchas señales y prodigios. Entonces, mucha gente romana, griegos, sin haber visto o haber recibido el Evangelio, sabían que el Dios de los judíos, sabían que era el Dios verdadero. Cuando se resucitó, cuando Cristo Jesús hizo muchos milagros, y también los discípulos, como ya lo vimos, o los apóstoles, hacían milagros. Entonces, gente que no era, pues empezó a temer al verdadero Dios, como Rahab, que también se nos da testimonio, o como los mismos que cuando el primer pueblo hebreo veían las demás naciones que el poder de Dios estaba en él, como el mismo faraón que dijo, y sus hechizores, no podemos hacer nada, el Dios verdadero es el que tienen los hebreos y no nosotros. Entonces, mucha gente, como yo, que era también católico, que ya en estos últimos tiempos sabía que había un Dios del cielo, sabía que había un Hijo de Dios, Cristo Jesús, ¿verdad? Pues yo trataba de llevar, de ser piadoso a... Nadie puede ser piadoso sin el Espíritu Santo, pero aquí cuando maneja era piadoso, se refiere al corazón inclinado a la necesidad de Dios, a sus fuerzas. Mañana, bendito hermano y bendita hermana, voy a terminar de explicar bien este versículo. Perdón que no lo termine, se me ha ido la hora. Si Dios quiere, mañana en la enseñanza número 26 le explicaré bien, profundizaré mejor este versículo. Por lo pronto, les mando un abrazo, el beso del óculo santo, que la gracia y la paz estén con todos ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.